Hola, bienvenidos a la semana número 4 de la asignatura Análisis e Interpretación Literaria 1. Durante esta semana trabajaremos la actividad 1.4 iniciando el análisis e interpretación literaria. Previamente hemos trabajado con el concepto de literatura, con épocas y géneros literarios y de igual forma hemos trabajado con las figuras. Para esta semana primeramente deberemos de consultar el video Análisis e Interpretación Literaria. Posteriormente, y si deseamos revisar nuevamente el contenido, vamos a consultar la presentación Análisis e Interpretación Literaria que se encuentra disponible en este apartado. ¿En qué nos debemos de enfocar? Nos debemos de enfocar en aquellos conceptos que se enfoquen a la lectura y comprensión, al análisis literario y sobre todo a la interpretación. Vamos a identificar el concepto de análisis. Vamos a identificar los elementos tanto de fondo como de forma. Es muy importante que recordemos que en el fondo vamos a trabajar con ideas, pensamientos, emociones y problemáticas. Y respecto a la forma, vamos a trabajar en la estructura. ¿Qué vamos a examinar? El argumento y el tema, la originalidad de la presentación, la claridad, las habilidades del autor para sorprender nuestras expectativas, es decir, qué nos quiere comunicar, la importancia de la obra dentro de la historia literaria de la humanidad. Entonces, respecto a la forma, vamos a trabajar la estructura, el género, el tipo de escritura y el estilo. Todo esto lo hemos abordado en semanas previas. Y en cuanto al fondo, el argumento, el tema, la estructura, el tiempo, el espacio y los personajes. Vamos a tratar de analizarlo desde la perspectiva integral, es decir, cómo estos elementos se reúnen para darle sentido a una obra, de acuerdo al contexto de realización de la obra y el contexto de recepción. Entonces vamos a analizar toda esta información donde tenemos el aspecto de fondo, el argumento, es decir, de qué trata, cuál es el contenido, el tema y la estructura en cuanto a los ángulos de presentación, el planteamiento, el nudo, el clímax, el desenlace, en cuanto al ángulo de presentación, qué tipo de narrador, el tiempo cronológico, el tiempo histórico, el tiempo ambiental, el tiempo gramatical, el espacio, los personajes y el contexto de producción y recepción. Es decir, cómo estos, en el contexto de producción, cómo se desarrolla, cuál es la realidad que el autor tiene para el desarrollo de esta obra y cómo nosotros estamos recibiendo esta obra, cómo al momento de analizarla, qué fluye en nuestras experiencias y en nuestros conocimientos. Entonces, vamos a trabajar con esta presentación y una vez que tengamos claro estos conceptos relacionados con el análisis literario, vamos a iniciar con el análisis de la obra que eligieron leer en la fase 1. Vamos a poner especial atención al nombre de la obra, del autor, del año de publicación, el argumento, el tema, la estructura, el tiempo, el espacio, los personajes, el contexto de producción, el contexto de recepción y las figuras literarias encontradas, elementos que ya hemos abordado en semanas previas. Para esto vamos a hacer uso del formato 1.4, que es el que tienen a continuación. Vamos a poner cada uno de los elementos que ya hemos indicado previamente y vamos a poner la información acá, tomando como base la lectura que hemos realizado previamente sobre el texto. Vamos a guardar el archivo con la nomenclatura correspondiente y lo subimos para evaluación. Es importante que revisen la retroalimentación en caso de ser necesario y realicen las mejoras pertinentes. Entonces, para esta semana simplemente vamos a trabajar con la lectura del texto. En caso de que no hayan concluido, hayan elegido una obra muy extensa, pues tenemos que continuar con la lectura. Y en caso de que hayamos elegido una más breve, bueno, vamos a trabajar entonces con el análisis y con la interpretación literaria, tomando en cuenta los elementos que ya hemos abordado. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través de correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.